Abba Beshen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a su Ad, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que lleva por título Para vivir hay que morir. Quizá podemos cambiar el orden. Hay que morir para vivir. Cualquiera que sea el orden, surge el mismo efecto. Pero hay una manera de que nosotros podamos morir estando en vida. Hay una manera de vivir aún estando muertos. Esta relación nosotros la encontramos muy perfectamente en el huerto del Edén. Cuando Abba Yahuwah le dice a Adán: el día que usted coma del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, va a morir. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva comieron de ese fruto? De ese producto que Yahuwah les dijo que no lo hicieran. ¿Ellos murieron? Ellos no murieron. Ellos siguieron viviendo y procrearon hijos, y hasta nuestros días seguimos procreando hijos. ¿Qué fue entonces lo que murió? Ya lo hemos explicado, que hay una relación de parte de Yahuwah y una relación que nosotros podemos tener con nuestro Creador, que se llama comunión o una intimidad, como un hombre y una mujer, intimidad. Adán y Hawa tenían esta comunión en el huerto del Edén con Yahuwah. En el momento que ambos desobedecen la instrucción de parte de Abba Yahuwah, esta relación se rompe. Ya no hay comunión, ya no hay relación. Y Abba Yahuwah viste al hombre con una piel, esta piel que nosotros tenemos llamada Or, que también quiere decir luz, pero también quiere decir piel, viste para cubrir la desnudez de Adán y Hawa. Esta misma relación, podemos decir que Adán estaba viviendo, pero estaba muerto, un vivo muerto, muerto en Rúa, en su relación, la Neshama, que mantiene la comunión con Abba Yahuwah. Hoy en día muchas personas se encuentran en esta misma relación o en esta misma condición, que estando viviendo, habiendo nacido de papá, mamá, habiendo crecido, su Rúa no ha tenido todavía esta relación con Abba Yahuwah. ¿Qué es lo que sucede cuando Yahushua muere en el madero hace 2000 años? Nuevamente restaura la oportunidad de volver a tener esta relación estrecha, esta relación íntima, esta relación cercana con Abba Yahuwah. Ya no hay separación, ya no hay límites. La única conexión que nosotros podamos tener con nuestro Creador se llama Yahushua HaMashiach. No hay otro camino, no hay otra respuesta de parte de Yahuwah en el cual nosotros podamos acercarnos primeramente a Yahushua y segundo, por medio de Yahushua, acercarnos a Yahuwah o a nuestro Creador. Esto es tan relevante que nosotros podamos comprender desde este momento que nosotros podemos estar viviendo aún estando muertos en nuestro Rúa. Pero para nosotros poder vivir, y no solamente en esta carne, sino por la perpetuidad, en el Shamaín, en el trono, nosotros tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir a nuestros deseos, morir a nuestra carne, a lo que Abba Yahuwah, cuando nos dio esta piel para cubrir nuestra vergüenza, nosotros decidimos: Abba Yahuwah, yo no quiero vivir para mí mismo o vivir para satisfacer mi cuerpo. Es un poco controversial este tema, puesto que tenemos carne y nuestra carne tiene deseos, tiene anhelos, tiene placeres, tiene satisfacción, y lo hemos hablado muy constantemente. Tiene vicios, esos vicios que una vez comenzaron con un gusto, posteriormente, después de practicarlo o hacerlo más consecutivo, nosotros tenemos una causa de tenemos esta condición
de que muy difícilmente nosotros podemos sostener, detener y no darle rienda suelta a nuestras pasiones. ¿Qué tipo de pasiones? Cualquier cosa que satisfaga nuestro cuerpo. Puede ser un chocolate, pueden ser palomitas de maíz si usted quiere, sea su vicio. Quizá, como en mi caso particular, las semillas, las pepitas de girasol, para mí es un vicio. A mí me encantan mucho las pepitas, tanto las de calabaza como las de girasol. Puedo decir que ese es un vicio para mí, como muchas otras cosas que son parte de la comida, alimento, que se convierten en un vicio. Ahora, ese vicio, esa cosa que nosotros estamos comiendo o estamos metiendo a nuestro cuerpo, seguramente esto va a causar una descompensación en alguna parte de nuestro cuerpo. Alguna cosa, si comemos exceso de grasa, seguramente va a tapar nuestras arterias y posiblemente esta sea una de las razones que pueda causar nuestra muerte. Pero ¿cuál muerte es la que va a causar? Nuestra muerte física, pero no en nuestro rúa. Nosotros podemos estar comiendo cosas que dañan nuestro cuerpo, por ejemplo, mucha azúcar, muchas harinas, o mucha sal, o exageradamente un producto que daña nuestro cuerpo, pero nosotros podemos estar bien delante nuestra relación, delante de Abba Yahuwah, muy bien. Guardamos Shabbat, ayudamos al necesitado, al enfermo. Entonces, esa es la parte más importante. Nuestro cuerpo un día va a ir a la tierra. Nuestro cuerpo un día va a regresar al polvo. Pero lo que está dentro de nosotros, nuestro Rúa, nuestra Neshama, nuestra Nefesh, se van a presentar delante del Abba Yahuwah. Esto no quiero incitar a que ustedes piensen que, pues está permitido, entonces voy a dar rienda suelta a mi vida. Recordemos que la libertad que cada uno tiene delante de su prójimo es hasta donde yo no invado su privacidad o el derecho de nuestro prójimo. Mi libertad como ser humano está limitada hasta donde la libertad del otro ser humano, del otro fraterno, del vecino, de alguien, también tiene su propio derecho. Entonces, yo puedo decidir lo que sucede en mi vida, lo que yo como hablamos en las enseñanzas anteriores, en la parashá anterior, también que hablamos sobre la vida de Abraham. Nuestra vida siempre tiene que limitarse a que no perjudicamos a una tercera persona, a una segunda persona, porque yo puedo hacer lo que yo quiera de mi vida, yo puedo comer lo que yo quiera, como dice la Escritura, todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Qué me conviene a mí? Me conviene alimentarme, comer mucha azúcar para que después yo me enferme en un futuro y después tenga yo que padecer en un hospital y darle problemas, causarle problemas a mis hijos, a mis hijas, a mis padres, a mis familiares. No creo que esa sea la intención. Si nosotros podemos cuidarnos desde este momento, nuestra salud, cuidando una mejor alimentación para nuestra vida, esto tiene que ser siempre en el cuadro donde la Escritura nos dice qué es lo que se nos permite comer. Comida que está permitida dentro de la Escritura, no dando libertad a comida que no está dentro de la Escritura. A eso quiero referirme. Cuando me refiero a la libertad de comer lo que uno quiera, es dentro de lo permitido de la Escritura, lo que nos habla de los animales que sí se pueden comer y de los animales que no se pueden comer. En eso nosotros debemos de cuidar nuestra salud, nuestra vida, lo que entra por nuestra boca. Pero también debemos cuidar lo que está sucediendo en nuestro Rúa, en nuestra vida. Imagínense, si yo estoy perjudicando a uno de mis hijos, o a mi esposa, o a mis padres, o a mis vecinos, entonces yo debo considerar eso que yo estoy perjudicando, porque posiblemente puedo matarlo, puedo asesinarlo. Las palabras que salen de nuestra boca pueden salir con toda la intención de asesinar sin que lo hayamos hecho
físicamente. Bueno, como les dije, es un tema complicado. La muerte es un tema muy complicado. Difícilmente alguien podría dar una definición sobre la muerte. Pero la escritura, el Torah de Yahuwah, no nos prepara para morir. Por el contrario, nos prepara para vivir. Esa es la intención del Torah de Yahuwah. Si nosotros somos pueblo de Israel, nosotros tenemos que prepararnos para vivir. Si nosotros no somos pueblo de Israel, sino formamos parte de una religión, de una doctrina o de una enseñanza, entonces no nos están capacitando para vivir. Nos están capacitando y ni tampoco para morir, porque no hay un seguimiento muy auténtico. Usted se puede dar cuenta que a través de las culturas, todas las religiones, cada uno piensa y opina lo que quiere. No hay una sola concepto de lo que sucede con la muerte, sino solamente en el Torah de Yahuwah, la palabra de Yahuwah, en la escritura, nos damos cuenta que nosotros tenemos que tomar y mirar con buenos ojos este momento, que es un tiempo de graduación, un tiempo en el que nosotros hacemos un cambio, una transición, una metamorfosis en nuestra propia vida. Este tema, para vivir hay que morir, es sacada de la parashá número 5, Hayé Sará, vida de Sara. Y se va a sorprender por qué esta parashá se llama la vida de Sara, cuando solamente lo menciona una sola vez y después en el verso 2 menciona la muerte de Sara. ¿En qué consiste esta situación que la parashá se llama vida de Sara y nos habla de la muerte? Precisamente porque es la transición, el cambio de cuerpo, el cambio de vida que nosotros tenemos al entregar nuestro cuerpo a esta tierra. Yohanan capítulo 12, verso 24, 25 y 26. Leemos. Omaín, Omaín, yo les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y al que no le importa su vida en este mundo, para vida perpetua, la guardará. Si alguno me sirve, dice Yahushua, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirve, Abba Yahuwah lo honrará. Esta es una de las razones. Hay muchas que al final los vamos a leer. Hay muchas escrituras en donde afirma que nosotros al morir en esta tierra cambiamos, somos transferidos, somos renovados en un nuevo ser, porque nuestro Rúa permanece Leolam Baed, permanece para siempre. ¿En dónde va a estar? Nuestra Neshama un día va a ser juzgada, nuestra Nefesh, todas las obras que hicimos buenas y malas, un día van a ser juzgadas, van a ser pesadas en una balanza y vamos a saber qué tanto de Yahuwah está en nuestra vida. Este se convierte como en un presenciómetro. ¿Qué tanto de la presencia de Yahuwah tengo yo en mi vida? Ciertamente, cuando nosotros hablamos de la muerte y la muerte toca a nuestra puerta de algún familiar muy cercano o alguien conocido a nosotros, lo que sucede en nuestra vida, comenzamos a desbaratarnos, a lamentar la pérdida. Cuando es un familiar cercano, definitivamente nos desarma. Cuando es un ser querido, un ser amado, nos desarma, baja totalmente nuestra guardia. Quedamos indefensos ante las preguntas, ante la falta de respuestas y nos quedamos sin saber qué es lo que sucede después de la muerte. Por muy valiente que sea, por muy fuerte que sea, la muerte no es exclusiva ni de pobres ni de ricos, ni de sabios, ni tampoco de no tan sabios.
La muerte toca la puerta en cada hogar, en cada familia, en todo lo que tiene vida, en ocasiones por causa del tiempo, cuando ya no hay fuerza y la salud se va deteriorando, todo se ha debilitado. Otras veces arrebata la vida. La muerte no tiene horario. Algunas veces es en la noche, otras veces es en el día. Finalmente nos alcanza. Por más que nosotros corramos, por más que huyamos, siempre termina por alcanzarnos. La muerte es un ejemplo de paciencia, de constancia, de persistencia, de perseverancia, pues siempre cumple su objetivo y tarde que temprano llega el momento. Lo más importante y que debemos destacar es qué vamos a hacer antes de que nos llegue esa hora. ¿Qué vamos a hacer? El israelita se prepara según el Torá, se prepara no para morir, sino se prepara para vivir. El Torá nos enseña a cómo preservar nuestra vida por toda una perpetuidad. El Torá nos instruye, el Torá nos guía. Después del pecado de desobediencia cometido en el huerto del Edén, se nos prestó de manera temporal una cubierta, un cascarón, una vestimenta para cubrir nuestra desnudez y se llama Or, nuestra piel. Al cabo de un poco tiempo tenemos que devolverlo, pues solamente es prestado. La esencia de nuestra persona no radica en lo que nosotros podemos ver por fuera. Al mirarnos al espejo, no es la esencia de lo que somos nosotros, sino lo que está en nuestro interior. Así que nosotros somos seres vivientes por naturaleza. Por causa de este cuerpo que es temporal, debemos de utilizarlo como un medio para acercarnos en Aliyat Teshuvah, en arrepentimiento a Yahuwah y su Torah. Esto consiste que por causa del conocimiento que nosotros tenemos, que por eso se nos fue prestado esta vestimenta, este cascarón, esta pasta, simplemente nosotros tenemos que acercarnos a Yahuwah y reconocer, pedir perdón por nuestros pecados, como lo sucedió o como aconteció en el huerto del Edén. Nosotros somos responsables de los hechos que nosotros hagamos, de las obras de nuestra vida. Por nuestra condición de hombre caído, tenemos un tiempo definido para encontrar consuelo, para encontrar perdón, por causa de nuestra naturaleza, la carne. Es decir, lo que nosotros tenemos, este vestido exterior o esta máscara que nosotros podemos tener. Y en poder encontrar el regreso a casa, el camino al huerto del Edén. Y por supuesto, a poder nosotros estar en la dirección de poder comer del árbol de la vida. Eso es lo más relevante. Ya comimos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero ahora vamos a comer del árbol de la vida. Este periodo de tiempo a todos nos llega y se llama la muerte. Quienes se encuentran en el proceso, quienes logran encontrar el camino, es decir, en nuestro caminar, en nuestra vida, quienes nunca lo buscaron, habrá un ajuste de cuentas al final de la carrera. Habrá una continuación para aquellos que tomaron el rumbo, pero no completaron su carrera. En el milenio, para aquellos que nunca les interesó, antes bien dieron rienda suelta a su instinto animal. También habrá un ajuste de cuentas para aquellos que lo encontraron y alcanzaron ese favor inmerecido. Ya no habrá obstáculos, ya no más impedimentos. Cuando nos reencontremos con nuestro propio Rúa, por esa razón el hombre busca justificar la pérdida de un ser amado, la pérdida de un ser querido. Cuando no hay conocimiento del Torá, cuando no tenemos ninguna esperanza, cuando no tenemos ninguna respuesta, sino por el contrario, lo que nosotros hicimos se convierte en una situación muy incómoda, muy compleja,
difícilmente podemos asimilar, difícilmente nosotros podemos aguantar esas ganas de llorar. Lloramos porque ya no podemos decirle lo que teníamos que decirle. Quizás queríamos decirle cuánto le amábamos, cuánto le apreciábamos, cuánto le estimábamos, qué tan valioso era para nuestra vida, pero ahora que ya no está, difícilmente podemos decir, ya no me va a escuchar. Mas cuando nosotros conocemos y creemos en el Torá, tenemos conocimiento que nuestra muerte es para que lleve mucho fruto o más fruto del que aún ya lleva. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que estamos viviendo una graduación en nuestra vida. Ahora podemos caminar sin impedimento en nuestra carne pecaminosa. Tenemos una carne pecaminosa. Por más que nosotros querramos decir que no, todos, yo soy el primero que comete muchos pecados, muchas faltas, y sin embargo tengo que arrepentirme y tengo que pedir perdón a quienes yo mismo lastimo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan gran nube de testigos, despojemos todo el peso del pecado que nos rodea y corramos en Shablanut, paciencia, la carrera que nos es puesta, que nos es propuesta o que nos es puesta por delante. Abba Yahuwah ha puesto en nuestra vida esta oportunidad de correr esta carrera, la carrera para poder redimir nuestra propia vida. Nosotros no podemos redimir nuestra vida, pero a través de Yahushua HaMashiach sí lo hace. Y nosotros tenemos que ser partícipes. Por eso dice, despojémonos de todo el peso del pecado que nos rodea, que nos está constantemente asediando. Como un acosador, el pecado está constantemente acosando nuestra vida. No solamente en las cosas del pecado, sino, como lo hablábamos hace un momento, en nuestras cosas que entran a nuestra boca como alimento. Constantemente el enemigo está intentando que nosotros provoquemos una enfermedad en nuestra vida o busquemos una enfermedad en nuestra vida. Mientras somos jóvenes o mientras somos niños, jóvenes, adultos, no tan mayores, podemos hacerlo, pero cuando llegamos a una edad avanzada, comenzamos a darnos cuenta del resultado de articulaciones, de huesos o algunas cosas que nosotros abusamos a nuestra vida, seguramente se ve reflejado en otra condición en nuestro cuerpo, como un malestar, un padecimiento o una infección tan grave causada por este abuso, exceso de lo que hicimos o de lo que comimos. Viene una condición pues alarmante. Resulta llamativa, vamos a hablar sobre la parashá. Hablé un poquito en mi sentir sobre la muerte. En estos tiempos yo estoy en casa de mi mamá temporalmente porque ella se puso muy mal, muy enferma, pero su enfermedad no es, vamos a decirlo, su salud no es por causa de algo, un cáncer o una diabetes, no es nada de eso, sino más bien su cansancio, su enfermedad es por causa del desgaste físico que ella tuvo para poder sostener a 5 hijos. 5 hijos en el cual ella había quedado sola cuando yo tenía 2 años. Mi hermano el menor acababa de nacer y mi padre, por alguna situación o alguna circunstancia, simplemente la abandonó. No la volvió a ver, no volvió a pasarle una pensión ni un sustento. Mi madre, siendo ama de casa, no sabía qué hacer, pero Abba Yahuwah preparó un plan para ella,
vecinos, familiares le ayudaron a poner un negocio. Ella puso su negocio, salió adelante, sacó adelante a 4 hombres, una mujer. Yo soy uno de ellos, soy el cuarto. Y ella trabajó muy duro, cargando, tenía un negocio de comida, pero tenía que abastecerse de productos, lo que son frutas, verduras. Ella tenía que comprarlo, todo lo que necesitaba en una semana. Y todo ese peso que ella cargaba, el trabajo prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, todos los días, excepción del domingo, pero todos los días llevaba ese mismo ritmo, ese mismo trabajo, por más de 25 años. Entonces, el resultado, el desgaste físico que ahora puede tener, en algún momento tenía que reventar o tenía que dar de sí. Sus huesos ahora están débiles, ahora se dificulta para caminar, tiene que usar un bastón. Ahorita tuvimos que comprarle una andadera para adulto para que ella pueda caminar, pero debido a su delicado, fuimos a ver, bueno, no fuimos, sino mis hermanos mayores vieron a un médico, porque no estamos tan relacionados con la medicina nosotros, no somos mucho de hospitales, ni de médicos, ni de medicamentos. No estamos acostumbrados porque nunca nos enfermamos. Toda Rabayajúa, eso fue una gran bendición que mi madre nos enseñó, nos educó a alimentarnos de una manera saludable, sin abusos, sin exageraciones, cosas que a nosotros nos gustaban, nos lo medía, nos limitaba a que nos alimentáramos con comida chatarra. Lo evitó y así crecimos. Entonces, ese medicamento que le habían asignado para que ella supuestamente se levantara, resulta que le provocó úlceras aquí en el estómago y en esta parte del cuerpo, que ahorita difícilmente puede comer. No quiere comer por esas úlceras que se le provocó. Ya se cambió el tratamiento, ya se vio a un médico que verdaderamente tiene mucho conocimiento, tiene pues un prestigio como médico. Entonces nosotros tenemos que cuidar, no solamente ahorita que nosotros nos sentimos con fuerza, con capacidad para hacer lo que queremos, sino guardarnos nuestras fuerzas para cuando lleguemos adultos. Eso es lo que nosotros más tenemos que cuidar. Ahora, ¿qué pasa con la vida de Sara? Resulta muy llamativa la paradoja que se establece en esta parashá, Hayé Sara, que traduce la vida de Sara. Esta paradoja en el cual solamente se menciona una sola vez, que ahorita lo vamos a leer, pero inmediatamente habla del fallecimiento de Sara, de la matriarca, del entierro. El nombre de la sección de esta parashá, de esta porción del Torá, no se refiere a la vida temporal en este mundo, sino a la vida perpetua, aquella a la que se accede cuando los hijos se conducen en el camino que condujeron nuestros padres, pasando a ser así los continuadores o quien continúa ese mismo caminar natural de la vida de aquellos que nos dieron la vida. Siendo así que su hijo Yitzhak se halla caminando en el sendero, en el Jalajot del camino de Yahuwah, junto con su esposa Rivka, que también nos habla esta parashá, pero específicamente nosotros no vamos a hablar de Rivka ni de Yitzhak, sino solamente de la muerte de Sara. Esta devoción que tenía tanto Yitzhak como Rivka para poder continuar con los Jalajot de Abba Yahuwah se convierten en una virtud, en una grande bendición para todos nosotros, puesto que de Avinu Abraham viene esa bendición y la promesa que a través del vientre de Sara vendría el linaje en el cual nacería Yahushua HaMashiach. Lo que significó para Sara, su hijo Yitzhak, era, vamos a decirlo abiertamente,
Isaac era el vicio de Sara. Sara, su hijo amado, que lo tenía muy chiqueado, muy aniñado, muy consentido. Isaac era un niño muy consentido. Es de suponerse, puesto que nuestra matriarca Sara, que no podía tener hijos, y tiene un hijo al cabo de un tiempo, estando en una condición de edad avanzada, teniendo un hijo mayor, en una vida estando ella mayor junto con su esposo, era obvio que tenía que sobreproteger a su hijo, a su único hijo. Y esto muchas veces sucede a los padres, principalmente a las mamás. Sucede que a veces su vicio es su hijo o es su hija, pero más es el hijo. No sé por qué, pero siempre así sucede. El vicio de las mamás es el hijo. Y muchas veces el vicio de los papás es la hija, porque quiere encontrar en la hija lo que no pudo encontrar en la esposa. O quiere encontrar la mamá esa identidad en el hijo, lo que no pudo encontrar en el esposo. O lo que ella cree que necesita. Muchas veces así se convierte ese apego o ese gran apego que nosotros podamos tener con nuestros propios hijos. Y en lugar de ayudarles, les perjudicamos. Por eso el fallecimiento no significa la muerte, sino una vida, la vida perpetua, la vida inmortal. Sara murió en Hebrón a la edad de 127 años. Abraham hace duelo por ella, después de lo cual se levanta y pide que los hijos de Het le den una propiedad para poder sepultar a su esposa. Los acontecimientos, lo que lleva a la sepultura de su difunta, es uno de los mejores ejemplos que nosotros podamos tomar. Un ejemplo particular a nosotros, porque es un evento que no ha sido planeado. Nosotros sabemos que algún día, en algún momento, en alguna situación, nos va a venir ese momento de la muerte. Pero a Abraham le vino tan de repente que no tenía preparado ni el sepulcro, ni estaba preparado él, ni habían preparado a su hijo. Todo fue de repente, como hoy en día sucede o nos sucede a nosotros. De repente nos cogió la muerte y no sabemos qué hacer. Hoy vamos a ver qué fue la respuesta de Abraham a esa condición. Vamos a ver libro de Bereshit, capítulo 23, a partir del 1, vamos a leer hasta el verso 20. Bereshit, Génesis 23, del 1 al 20. Esta misma porción está también en el Sefer Yashar, capítulo 24. Muy parecido, muy idéntico. Lo mismo que sucede, esto mismo sucede en el Sefer Yashar. Dice, Sara vivió 127 años. Estas fueron las vidas de Sara. Literalmente, así traduce la palabra. Estas fueron las vidas de Sara. Sara murió en Kirjat Arba, también conocida como Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham vino a hacer duelo por Sara y llorarla. Entonces él se levantó delante de su muerta y dijo a los hijos de Het: peregrino soy, Ger Betoshab, entre ustedes, déjenme tener un lugar de sepultura entre ustedes para poder sepultar a mi muerta. Los hijos de Het respondieron a Abraham: escúchanos, mi amo, tú eres un rey de Elohei entre nosotros, así que escoge cualquiera de nuestras sepulturas para sepultar a tu muerta. Ni uno de nosotros te rehusará su sepultura para que tú puedas sepultar a tu muerta. Abraham se levantó e inclinó delante del pueblo de la tierra de los hijos de Het, y habló con ellos: si es su deseo ayudarme a sepultar a mi muerta, entonces escúchenme. Pidan a Efrón, el hijo de Zohar, que me dé la cueva de Macpela,
la cual posee, la que está al extremo de su campo. Él debe vendérmela en presencia de ustedes a precio actual. Entonces yo tendré un lugar de sepultura de mi propiedad. Efrón elití estaba sentado entre los hijos de Het, y dio Abraham su respuesta en la presencia de los hijos de Het, que pertenecía al consejo gobernante de la ciudad. No, mi amo, escúcheme, yo te doy el campo con su cueva, yo te lo estoy dando a ti, en la presencia de mi pueblo, yo te lo doy. Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y habló a Efrón en la audiencia del pueblo de la tierra: puesto que tú estás de mi parte, escúchame, toma de mí el precio del campo y sepultaré a mi muerta allí. Pero Efrón respondió a Abraham diciendo: no, mi amo, yo ciertamente he oído, la tierra vale 400 shejel de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Solo sepulta a tu muerta. Abraham se percató de lo que Efrón había dicho, así que pesó para Efrón la cantidad de dinero que él había especificado en la presencia de los hijos de Het, 400 shejel de plata, del peso aceptado entre los mercaderes. Así el campo de Efrón en Macpela, el cual está junto a Mamre el campo, su cueva y todos los árboles que están en él alrededor, fueron inscritos. Abraham tomó posesión en la presencia de los hijos de Het, que pertenecían al consejo gobernante de la ciudad. Luego Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva de Macpela, junto a Mamre, también conocido como Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y su cueva habían sido comprados por Abraham de los hijos de Het como un sitio de sepultura, el cual habría de pertenecerle. Resulta admirable que alguien que padeció tantos sufrimientos perdió a su padre siendo niña. Estamos hablando de Sara. Sara, que nosotros no podemos imaginar todo el sufrimiento y el dolor que ella había padecido aún estando de niña. Había perdido a su padre siendo ella una niña. Debió abandonar su tierra natal para seguir a su esposo. Fue raptada en 2 ocasiones por 2 reyes que ellos deseaban poseerla por su belleza. Por muchos años padeció esterilidad. Ansió tanto tener un hijo que llegó a ofrecer a su sierva, a su esposo, para que así pudiera lograrlo. Cuando era mayor, creía que su sueño nunca se realizaría, entonces concibe un hijo y le llama por nombre Isaac. Cuando ya parecía que todo podría disfrutar de ese hijo, Yahuwah pidió que fuera ofrecido en un sacrificio como una prueba de lealtad, que por causa del engaño de Hasatán es que ella muere por un aneurisma. Esto nosotros tenemos que buscarlo en el video 146 de nuestro rabino Natán sobre la muerte de Sara, cómo se llevó a cabo específicamente, hablando del Sefer Yashar. ¿Cuál fue la relación, el relato que nos dice el Sefer Yashar sobre la muerte de Sara? Ya hay un video, es el video 0146, para que usted pueda ampliar ese conocimiento. Este es el ejemplo de la gran lección de vida que nos deja nuestra matriarca Sara. Les digo que soy un tartamudo, se me traba la lengua para hablar. Hacía 12 años que Abraham y Sara vivían en Hebrón. Abraham, al volver del monte Moriah, es decir, de Yarushalayim, después de haber estado predispuesto a ofrendar a su hijo Isaac, pasó por Beersheba, para luego retornar a Hebrón. Alternativamente, por eso entonces, Abraham y Sara vivían en Beersheba, al sur, y Sara
estaba yendo hacia el norte en busca de su esposo y de su hijo, cuando repentinamente falleció en Hebrón. Quiere decir, si nosotros revisamos cómo está diseñado el mapa de Israel, nos encontramos que Hebrón está muy cerca de Jerusalén y Beersheba se encuentra casi al sur, muy hasta abajo. Vamos a suponer, si dividiéramos en 3 partes toda la tierra de Israel, en el sur se encuentra Beersheba, a la mitad aproximadamente Hebrón, y en el norte pues se encuentran la tribu de Efraín, o Samaria, lo que nosotros podemos ubicar. La alegría del final del capítulo 22, donde Avinu Abraham estaba muy contento por haber superado la prueba y haber recibido una gran bendición de parte de Yahuwah, por las ataduras de Isaac, y el contraste de la tristeza que ahora nos encontramos en el capítulo 23 sobre la muerte de Sara antes de tiempo. Puede surgir una pregunta: ¿Sara murió antes de tiempo o tenía que esperarse todavía más tiempo? ¿Qué era necesario de acuerdo a la voluntad de Yahuwah? ¿Era necesario, era la única manera de que ella falleciera de esa manera? ¿O qué fue lo que le causó esa muerte? Al principio yo compartía con ustedes y decíamos sobre muchas veces nuestras pasiones, nuestros vicios. Eso es lo que nos va a perseguir al final de nuestros días. Eso es lo que nos va a estar persiguiendo si nosotros abusamos de eso, de aquello que nos mantiene como un vicio, o que nos mantiene como algo que nosotros deseamos con tanto anhelo. Por ejemplo, ya les dije, el vicio de Sara se llamaba Isaac. Lo amaba tanto, lo protegía tanto, que ¿cuántos años se imaginan ustedes que tenía Isaac cuando él iba a ser sacrificado? Usted ponga una cantidad de edad, un aproximado. ¿Cuánto se imagina? Muchos creen que Isaac era un niño, porque Avinu Abraham, siendo ya un anciano, ¿cómo iba a poder sujetar a un hombre o a una persona adulta si no tenía la fuerza suficiente? Entonces seguramente ellos se imaginan que quizá Isaac tendría una corta edad, un niño o quizá un adolescente. Vamos a ver qué edad tenía Isaac cuando él iba a ser sacrificado. Como nos lo narra en el libro, en la enseñanza de Rabino Natán, que Isaac era un niñote, un niño así como que está tan acaramelado por el amor de la madre, tan sobreprotegido por el amor de la madre, que no quería que ni el aire lo tocara. Entonces él se convirtió en un niñote, en un niño que era el bien de la mamá, pero era el mal del hijo. Estaba sobreprotegido. Un niño que quizá hasta tenía dificultades para caminar, podríamos decirlo. Quizá si se resbalaba o si se tropezaba con algo, la mamá inmediatamente corría a sobreprotegerlo. Es obvio que Abraham no estaba esperando una muerte tan rápida ni repentina, tanto de él ni de su esposa. Quizá él estaba pensando que iba a durar más años, o que le iba a durar todavía más años para cuidar de su esposa. No había preparado tampoco un lugar de sepultura. Sara murió con el impacto de la noticia acerca del sacrificio de Isaac. Abraham no le había contado lo que Yahuwah le había pedido hacer con Isaac. Solamente él le había indicado que llevaría a Isaac a estudiar con Shem y con Eber, como él lo hizo cuando él fue niño. Como el Torá relata que solo Abraham bajó del monte Moriah, interpreta que Isaac fue enviado a estudiar en la casa de Shem y de Eber en Jerusalén.
Cuando Sara escuchó la noticia de Isaac que había ido para ser sacrificado, salió de Beersheba, salió de donde estaba su casa, en busca de su hijo. Cuando llegó a Hebrón, simplemente falleció. Sus fuerzas no le fueron suficientes, que le causó su muerte, un aneurisma. Isaac tendría aproximadamente 33 años cuando iba a ser sacrificado. ¿Por qué tenía que ser 33 años? Porque las cosas que tienen que ser verdaderas, y Isaac, que era la sombra de Yahushua, Yahushua fue sacrificado en el madero cuando él tenía 33 años y medio. Isaac tenía aproximadamente 33 años de edad cuando fue atado de pies y manos y puesto sobre ese misbeach, sobre ese altar, para ser sacrificado por su propio padre. Por supuesto que esto no se llevó a cabo porque Yahushua quería ver su corazón. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Yahushua quiere ver tu corazón. Quiere ver hasta dónde lo que tú dices es verdad. Hasta dónde cuando dices, Abba Yahushua, para mí el morir es ganancia. Y nos pone una pruebita tan sencilla que no la pasamos. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede en nuestra vida? Que hemos decidido poner cualquier otra cosa en el lugar de Yahushua, ocupando el primer lugar. Yahushua tiene que ocupar el primer lugar en toda nuestra vida, en todas las cosas que tengamos y en todas las cosas que hagamos. Como dicen, la droga de Sara era su hijo Isaac. El vicio de Sara era su hijo. Y eso le causó su propia muerte. Vamos a ver una pregunta. ¿Por qué razón creemos que Sara murió antes de tiempo? Tampoco es muy fácil de responder porque en algún momento nosotros hemos padecido de algún familiar y reclamamos, ¿por qué te lo llevaste? Si era tan joven, si era tan trabajador o tan trabajadora, ¿por qué no está con nosotros si era tenía muchos amigos, tenía muchas amistades, no le hacía mal a nadie? Y comenzamos nosotros a cuestionar, a echarle en cara a Yahushua por qué se lo llevó. Es un reclamo directamente. Cuando nosotros no podemos decirle abiertamente lo que sentimos directamente a Yahushua, se lo decimos de forma indirecta. Y lo hacemos responsable a Yahushua por qué se lo llevó, por qué no está aquí. Nosotros hacemos responsable y es una manera de abrir nuestro corazón, de poder decirle a Yahushua, Abba Yahushua, dame fuerzas, dame a mí fuerzas para sobresalir. Y muchas veces nosotros tenemos, como Sara, ese Dios que se convierte en el esposo, ese Dios que se convierte en la esposa, ese Dios que se convierte el hijo, ese Dios que se convierte en la hija, ese Dios que se convierte en el padre o la madre o el amigo. Nosotros no podemos poner en ningún lugar a ninguno de nuestros seres queridos. Ellos son nuestros seres queridos, ellos son nuestros seres amados, pero nunca van a estar por arriba de Yahushua, porque finalmente la vida temporal que nosotros pasemos en esta tierra, ¿cuánto puede ser? ¿100 años? ¿Alguien de ustedes cree que va a vivir 100 años? ¿80 años? ¿60 años? Y si llegamos a 80 años, ¿cómo vamos a llegar? ¿Vamos a llegar con vigor, con lucidez en nuestro entendimiento? ¿O vamos a llegar, como quien dice, arrastrando la cobija? Vamos a llegar con oxígeno. Vamos a llegar en una cama, postrado en cama por un padecimiento. ¿Cómo vamos a llegar? Finalmente, algunos familiares han podido entender esta situación. Cuando un padre o una madre, vamos a decirlo, en un rol natural, en el que el papá y la mamá tienen que morir antes que los hijos, ese es el orden natural, que llegan al final, que muchas veces sufren tanto los padres, que los hijos
al morir alguno de los padres, sienten ellos un alivio, porque dicen, por fin va a descansar, por fin va a dejar de sufrir, por fin ya no va a sentir estos dolores que le causaban y que a veces tenía que inyectarles cierta dosis de alguna sustancia para que puedan resistir el dolor. Esto es lo difícil de poder hablar estos temas, porque yo estoy hablando de manera general, imaginándome lo que algo pudiera haber sucedido. No ha estado muy cerca en mi casa, no ha estado la muerte presente, pero yo sé que no tarda. Mi mamá ya es una persona mayor que ahorita se encuentra postrada en cama, que yo tengo que estar preparado. Yo tengo que preparar también a mis hermanos de sangre para poder decirles, miren, es el momento en que nosotros tenemos la oportunidad de darle a nuestra mamá lo que no le dimos en juventud. Tú quieres decirle que la amas, es el momento para decirlo. Tú quieres decirle cuánto le extrañas, cuánto le valoraste, todo el trabajo, el esfuerzo que ella hizo, es el momento. Porque una vez que viene la muerte, toca la puerta y se lleva a alguno de nuestros seres queridos, ya no podemos decirle nada. Nos quedamos nosotros atrapados como en una burbuja, nos quedamos atrapados con el sentimiento, con las palabras que pudimos verle dicho y no lo dijimos. Eso es lo que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo mientras tenemos en vida. Uno de los dichos de mi mamá, o de las palabras que dice mi mamá, dice, por favor, si me van a regalar flores, háganlo mientras yo estoy en vida, porque muerta ya no las voy a disfrutar. ¿Quieren regalarme flores? Háganlo, regálenme flores, a mí me gustan las flores. Hace unos días yo le llevé un ramo grande de flores y las estoy regando, las saco en la noche para que les dé el sereno y en la mañana las vuelvo a meter para que mi mamá esté viendo las flores y su recámara huela a las flores que le llevé. Ya se empiezan a marchitar, hay que renovar otras flores nuevas. Es un gusto, es un deseo que nosotros podemos hacer mientras nuestros padres, mientras nuestros seres queridos tienen vida. La razón por la muerte de Sara, una muerte anticipada, no programada, queda sin contestar. Así es de que no voy a poder responder esa pregunta. Si me la llegaran a hacer, no voy a saber por qué razón. Pero seguramente Yahuwah tiene un propósito y tuvo un propósito aún para nosotros. Como muchos de nosotros, siempre buscamos una explicación razonable. Buscamos una respuesta. Ciertamente, cuando venga el Moshiach, Él nos lo explicará. Esa es una respuesta muy, muy vaga. Algunos, por esta causa, por esta razón de una falta de respuesta, se atreven a insultar a su Creador, a retarle, a exigirle y a reclamar. No es justo, no es justo. No sé si dentro de estas palabras alcanzamos a entender el significado de justicia. Cuando el Am Yisrael, uno de los fraternos del Am Yisrael, alguno de los familiares dentro del Am Yisrael, fallece, nuestras palabras son Dayan Haemet. Dayan Haemet. Juez justo. Yahuwah es justo. Yahuwah sabe por qué razón se llevó o ya no está nuestro ser amado entre nosotros. Pero cuando hay rencor, cuando hay odio, nosotros empezamos a reclamarle a Yahuwah, a reclamar por qué te lo llevaste. No es justo, no es justo, cuando ni siquiera conocemos el significado de justicia. En la impotencia de nuestro pensamiento por causa de no tener al menos una tikvah, una esperanza en algo o en alguien en quien nos brinde ese consuelo por la pérdida de nuestro ser amado, un ser cercano a quien conocimos y ahora ya no está con nosotros, aunque en ese tiempo de pérdida es necesario llorar, guardar un tiempo de luto para honrar a la persona, al ser amado. También tenemos que, de alguna forma, honrar el cuerpo.
El cuerpo que en una ocasión sirvió de un medio de transporte, en un medio para vestirnos, en un cascarón, en una vestimenta que utilizamos temporalmente. Nosotros como familiares tenemos que honrar el cuerpo de nuestro ser amado, el cuerpo de nuestro ser querido, despedirlo como se merece, con todo el ajabá que nosotros debimos verle brindado. Y no como en algunos casos, hombres, mujeres que son encontrados en la calle, que nadie los reclama, que nadie sabe cuál era su procedencia, simplemente es arrojado a un lugar, una fosa común, donde nadie reclamó, nadie pidió, nadie se preocupó por él, simplemente es echado a una fosa común. Así como cuando nosotros recordamos esos momentos de nuestros hijos, cuando aún eran pequeños y comienzan a experimentar sus primeras experiencias en la que comenzaban a integrarse en la familia, así tenemos que recordar a nuestros seres amados. Ustedes y yo como padres de familia tenemos muy bellos recuerdos de alguno de nuestros hijos. Palabritas que ellos balbuceaban, cosas que ellos decían, cosas que ellos hacían, y recordar cuando ellos van creciendo los logros, los objetivos que ellos van alcanzando, las metas, todo lo que ellos van creciendo, madurando. Así nosotros atesoramos todo lo que nosotros tenemos de nuestro ser amado. El entierro del difunto se convierte en un mandamiento muy grande. El entierro del difunto es un mandamiento muy grande. Nosotros tenemos que efectuar el entierro de nuestro ser querido el mismo día. Es muy difícil que nosotros tengamos que postergar estos días, 2, 3, 4, 5 días, pero si nosotros tenemos que honrar la memoria en homenaje a nuestro ser amado, nuestro ser querido, nosotros tenemos un tiempo para hacerlo. Lo podemos hacer, esperar un día, 2, quizá por algunas leyes en algunos países, en algunos lugares, que simplemente exigen las autoridades 3 días como mínimo para confirmar o asegurar que no fue una muerte temporal, o que haya habido algo, como muchas veces ha sucedido, que han enterrado a personas y al cabo de hacerle una exhumación resulta que la persona había sido enterrada viva. Simplemente tuvo, como le llaman, un paro cardíaco, no sea una muerte que no es completamente, sino como que están como si fueran muertos y al cabo de unos días regresan otra vez a la vida. Es un efecto que nosotros no conocemos, la causa, la situación, y clínicamente está sin conocimiento, pero resulta que vuelve a regresar. Algunos países no permiten el entierro de manera pronta, sino que exigen que al menos tenga estos 3 días. Mientras están estos 3 días con el cuerpo de nuestro ser amado, nosotros tenemos que honrar, primeramente guardar el luto correspondiente, llorarle, estar en nuestra situación emocional en baja frecuencia, por así decirlo, desanimados, deprimidos. Es normal y lo tenemos que hacer. Tenemos que llorar lo que tengamos que llorar a nuestro ser querido. Tenemos que bajar nuestra guardia y solamente atender honrando el cuerpo de nuestro amado, sin dejarlo solo, sin dejarlo mucho tiempo solo, sino que estando al pendiente, al cuidado, otros vecinos, otras personas que están a nuestro alrededor, ellos tienen que encargarse, si así lo desean, de nosotros. Si nosotros, yo que soy un familiar murió en mi casa, yo no tengo que preocuparme en estarle sirviendo que el café, que la comida, que el pan, que atendiéndoles. Esa no es nuestra labor. Si el ser amado tenía visitas, que vengan, que lo honren como debe de ser, pero yo
como familiar cercano, yo tengo que preocuparme por lo mío. Si otros familiares se quieren preocupar por mis necesidades, que lo hagan. Si no, yo tengo el derecho de poder decirles, por favor, permítanme, voy a cerrar la casa, necesito yo preparar algo de comer para mí, pero no para atender a los invitados. Eso es algo que nosotros estrictamente no lo podemos hacer. Vamos a hacer un ejemplo, como si fuera un ensayo. Si un familiar mío muere y yo estoy solo en casa, yo no me voy a poner ni a cocinar, ni a trapear, ni a limpiar la casa, ni a cuidar. Simplemente está la casa abierta o un lugar en donde se pueda velar, ahí hágalo. Yo voy a mirar lo que es mi necesidad. Cuando alguien fallece, seguramente no tenemos apetito, seguramente se cierra nuestro estómago y el simple llorar, el simple recuerdo nos impide comer. Si hay alguien que pueda hacerse cargo de la organización, de la administración de la casa, encárguenlo a alguien. Díganle a alguien, por favor, encárgate de todo, que haya comida, que haya, no sé, lo que se requiera, lo que se necesite, si es posible. Si no, déjenlos. La gente tiene que ser consciente y llevarle al familiar que está vivo, le tiene que llevar de comer. El familiar cercano le tiene que ayudar en sus necesidades si quiere limpiar la casa. Si no, no es obligación de la persona deudo, no sé cómo le llaman, deudo, o la persona que tiene esa aflicción, que falleció su familiar, el doliente, le llaman el doliente, tenga que atender a los familiares. Solamente tiene que atender el honrar el cuerpo del ser querido que ya falleció y su vida personal. Todo lo demás que quede abierto a lo que los vecinos o los invitados quieran venir y traer. Si traen de comer para uno, toda rabá. Si no, no tenemos que preocuparnos nosotros por atenderlos. ¿Qué pasa? En este momento de duelo hay una pérdida, hay un sufrimiento, y nosotros lo menos que queremos es escuchar voces, escuchar palabras, escuchar música, simplemente queremos refugiarnos en nuestro dolor. Queremos refugiarnos en el sentimiento, en la pérdida que acabamos de llevar a cabo, y esto nosotros tenemos que refugiarnos en ese tiempo. El tiempo aquí lo determina 7 días, en otros, como en el caso de Moshe, 30 días, en otros quizá 1 año, pero después de ahí nosotros tenemos que levantarnos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, con el rey David, que estaba enfermo el niño, y en cuanto muere el niño, ¿se acuerdan? Que murió el hijo de David, él se levanta de su duelo, come y se fortalece. Porque si Yahuwah no ayudó mientras estaba en vida el niño a levantarse, no lo va a hacer cuando ya está muerto. Devarim capítulo 21-23. Su cuerpo no quedará colgado toda la noche. Este es un pasuk en donde nos confirma que el cuerpo tiene que ser sepultado el mismo día. Este proceso de sepultura tiene que ser nuestro cuerpo literalmente, quizá envuelto con el talit, llevarlo directamente, sin una caja. Si las autoridades no lo permiten y necesita una caja, un recipiente para guardar el cuerpo, bueno, tenemos que cumplir, pero que sea de forma directa. Está prohibido incinerar a los cuerpos de un israelita, no lo podemos hacer. El hombre tiene que volver a la tierra de donde fue tomado. No está bien que nosotros quememos o crememos a nuestros seres amados. Si en algún momento en el pasado lo hicimos, bueno, tenemos que pedir perdón a Yahuwah. Pero una vez que llega el conocimiento y no lo tenemos que hacer, de preferencia que sea puesto en tierra el cuerpo, su cuerpo completo. Bereshit capítulo 23, verso 4. Ger betoshab, peregrino soy entre ustedes, déjenme tener un lugar de sepultura entre ustedes, para poder sepultar a mi mujer muerta. Ger
Betoshab, extranjero y peregrino soy entre ustedes. La palabra hebrea traducida como extranjero es ger o ger, y la palabra como peregrino es toshab. Strong H 1616, la palabra ger, extranjero, forastero o que mora en una tierra lejana, en cualquier otro lugar. Toshab, Strong H 8453, significa morador, como haciendo distinción entre un ciudadano nativo y un extranjero, o un forastero, un huésped. La diferencia de estas dos palabras: ger es un extranjero que llega de visita, está un tiempo y se va. Un toshab es un extranjero que llegó a la ciudad y se quedó a vivir ahí. Por lo tanto, se vuelve residente, se vuelve ciudadano, y eso lo hace como un natural de ese pueblo. Strong H 3427, la palabra yashab, de donde viene toshab, esta es la palabra raíz, significa sentarse, morar, permanecer, establecerse, habitar, morar, poblar. Abraham estaba diciendo que él era un forastero, un ger, porque él venía de Aram, de otra tierra que había él establecido su residencia, un Nit Yashabti, es decir, vino Abraham junto con todas las personas que lo seguían, su esposa, su sobrino Lot. Ellos ya se habían establecido porque era la tierra que Yahuwah les estaba diciendo que iban a poseer. Yahuwah le dice: recorre toda la tierra que va a ser entregada a tu descendencia. Un ger es un forastero sin derechos. Un toshab es un residente permanente con derechos plenos en el lugar. Cuando una persona obtiene un estatus de toshab, deja de ser un ger, un extranjero. Efesios capítulo 2, verso 19. Efesiyah 2:19 dice: así pues, ya no son extraños, ger, ni extranjeros, toshab, sino que son ahora ciudadanos de los kadoshim y son de la familia de Yahuwah. Toda Rabá, por esta palabra que habla Yahuwah, nos revela a nosotros: ya no somos extranjeros, ya no somos visitantes temporales, sino ahora permanecemos en el pueblo de Israel. Según el punto de vista de Yahuwah, el goyim, el gentil, que ha hecho Aliyat Teshuvah, ha devuelto al Torah con dolor y arrepentimiento por medio de Yahushua HaMashiach, ya no es un ger, un extranjero o un gentil, sino ahora se convierte en un toshab, en el verdadero israelita del Shamaim, sino también tiene un estatus superior y es conciudadano en el Shamaim con los israelitas Kadoshim y un miembro de la familia de Yahuwah. Como sucedió en la salida del pueblo de Israel. Cuando salió el pueblo de Israel, dice la Escritura que salió un pueblo, una multitud de naciones junto con el pueblo de Israel. Pero Yahuwah nunca se dirigió con ellos como un pueblo separado o un pueblo diferente, sino a todos ellos que se hicieron toshab, es decir, se integraron como parte de la familia de Israel. Ellos se volvieron israelitas porque tenían que guardar el Torah de Yahuwah, los mandamientos y todas las instrucciones. Aquel que no quiso integrarse, ni guardar los mandamientos, ni obedecer el Torah de Yahuwah, ellos fueron desapareciendo en el desierto. La cueva de Macpela, también conocida como cueva doble, duplicada, doblada. Allí se encuentran los restos de Adán y Jawá, los restos de Abraham y Sarai, y también los restos de Isaac, Rivka, y de Jacob y de Lea. Antes de que sea la cueva doble, ya se llamaba Macpela, cueva doble o duplicada, porque ahí se encuentran estos patriarcas con sus esposas. Este sepulcro, ubicado en la ciudad de Hebrón,
es un lugar Kadosh para el pueblo de Israel, porque ahí están enterrados los restos de los patriarcas. Sara murió en Kiryat Arba, que también es Hebrón. Kiryat Arba significa pueblo de cuatro. Pueblo de cuatro. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de la enseñanza cuando Yahushua repartió sus vestiduras? Repartió a las cuatro esquinas, a los 4 puntos cardinales, para que el Torah de Yahushua se esparciera a todos lados. Este Kiryat Arba, que significa pueblo de cuatro, nuevamente encontramos estas 4 esquinas, donde el pueblo de Israel, que fue esparcido en toda dirección, al final de los tiempos, va a ser restaurado, unificado en un solo pueblo. El regalo de la cueva y el jardín. Tenemos que ver qué sucede con esta cueva. Aunque Efrón le ofreció como regalo no solamente la cueva, sino todo el jardín que había afuera de este sepulcro, Abraham no lo quiso aceptar. ¿Qué actitud tan diferente de aquellos que solo piensan que recibir las cosas de manera gratuita son gran bendición de Yahuwah? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, conmigo, quizá conmigo, que yo busco un lugar para sepultar a mi esposa, a mi amada, y de repente me dicen, ¿sabes qué? Yo te lo regalo. ¿Qué diría yo? ¡Wow! ¡Qué grande bendición! Yahuwah me bendijo con... Todo me lo regalaron. Esa sería seguramente nuestra actitud. Pero no fue la misma de Abraham. Él no quería honrar a su esposa con una sepultura que no le había costado nada. ¿Cuánto valoramos nosotros a las personas, a nuestros seres queridos? Abraham quería el lugar por su precio completo. Ni siquiera una rebaja hubiera sido considerada como una bendición. La verdadera bendición para vino Abraham pudo pagar a Efrón lo que hubiera pedido por él. Así que nadie podía decirle ni reclamarle en el futuro que el lugar no le pertenece a los hijos de Israel. Nuestro Marya Yahushua HaMashiach nos dice en Hechos capítulo 20, 35, la parte número 2 dice, más Baruch, más bendición hay en dar que recibir. ¿En qué nos hemos convertido? ¿En dadores o los que reciben? Abraham no quería ese regalo, no porque él no quisiera dárselo a su esposa, sino él quería pagarlo, comprarlo como corresponde. Si no se lo daban, seguramente Abraham podía pelear por esa cueva, puesto que él también era un residente de esa tierra. Y además, podíamos decirlo, que él era el titular de esa tierra, porque Yahuwah le dijo que le iba a dar esa tierra para evitar el conflicto de una guerra entre estos pueblos. Simplemente lo pagó. Un precio elevadamente exagerado. 400 ciclos de plata corresponden equivalentemente a un salario de un año. Vamos a suponer cuánto le costó ese terreno. Imagínese usted el salario que usted recibe, pero en un año. Ese fue el costo del terreno. Un precio en plata. Mucho dinero. El precio que le pidió Efrón fue una exageración descarada. Quería aprovecharse de la riqueza de Abraham. Y ojo con esto, porque muchas veces en esa necesidad existen muchas personas que se aprovechan de esta condición. Una, de la pérdida de su familiar o de la pérdida de su ser querido. Y hay personas que hacen negocio con usted, se aprovechan, sabiendo que lo necesita, se aprovechan de esta situación. Hoy en día nos encontramos alrededor muchas de estas personas que quieren aprovecharse de la ventaja que nosotros tenemos que hacer. Qué triste es ver cuando alguien se aprovecha de la generosidad de otro. Qué egoísmo. El nombre Efrón, de manera relacionada, aparece con la letra Ain, Pei, Resh, Bab y Nun. Estas son las letras
que acompañan, Strong H6085, Efrón, el que le vendió el terreno. Pero resulta que en este pasuk le hace falta la letra Bab. La letra Bab, con la que escribimos Yod Hei Bab Hei, el nombre de Yahuwah, no aparece. Esta letra le es quitada. Y según los rabinos, dicen que por la ambición de este hombre, su nombre fue reducido por Yahuwah, por causa de su actitud avariciosa. Su bolsillo fue aumentado, pero su nombre fue reducido. ¿Qué vale más? A pesar de la cantidad astronómica injusta que había pedido, Abraham no estaba dispuesto a discutir ni hacerle una rebaja o una propuesta de bájale tantito. Su esposa vale más que todo eso y merece un sepulcro digno. Es más, el precio alto de la sepultura elevaría la honra que Avinu Abraham podía ofrecerle a su difunta esposa. Abraham pesó a Efrón el dinero que había pedido en moneda comercial. Esto significa que son recibidas en cualquier lugar. Tomé una porción de esta enseñanza del Sefer Yashar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se llevó a cabo esta contabilidad? Dice así: el escrito que Avinu Abraham hizo al comprar la cueva y el jardín. Sefer Yashar, capítulo 24, a partir del verso 9, lo voy a leer. Estos son los nombres de los testigos: Amigal, hijo de Abishná, Elití; Adijorom, hijo de Ashunach, Elibí; Abdón, hijo de Ahiram, el Gomerití; y Bagdil, el hijo de Abudish, el Sidoní. Abraham tomó el libro de compra y lo puso en sus tesoros. Estas son las palabras de Abraham que Abraham escribió en el libro, a saber, que la cueva y el campo de Abraham compró de Efrón Elití y de Susera, y de ellos que entran en la ciudad, y de Susera para siempre, de su linaje. Han de ser una compra de Abraham y para sus descendientes, y para aquellos que salgan de sus lomos, para posesión del lugar de sepultura para siempre. Y él puso el sello en ello y lo testificó con testigos. Y el campo de la cueva que estaba dentro de ellos fue asegurados para Abraham y su descendencia después de él, de los hijos de Het. He aquí está delante de Mamre en Hebrón, cual está en la tierra de Canaán. Y después de esto Abraham sepultó a Sara, su mujer, allí, y ese lugar y todos sus límites fueron de Abraham y de su linaje por posesión suya. Abraham sepultó a Sara con pompa, es decir, con mucha elegancia, como observando en los entierros de reyes. Ella fue sepultada en muy finos y bellos atuendos. A su ataúd estaba Shem, es decir, a un lado de su ataúd, y Eber y Abimelech, junto con Anar, Ashol y Mamre. Todos los grandiosos de la tierra siguieron su ataúd, y los días de Sara fueron 127 años. Después murió, y Abraham hizo gran y profundo luto, y él hizo las ceremonias para luto por 7 días. Solamente guardó 7 días de luto. Todos los habitantes de la tierra confortaron a Abraham y Isaac su hijo a causa de Sara. Cuando los días de luto pasaron, Abraham envió fuera a su hijo Isaac, y él fue a la casa de Shem y Eber para aprender las sendas de Yahuwah y sus instrucciones, pero Abraham permaneció allí por 3 años. Así es que este fue el luto que Avinu Abraham guardó por su esposa. Por otra parte, tenía que darle un nuevo giro de vida a su hijo Isaac, puesto que él había crecido bajo el cuidado de su mamá con una sobreprotección, mimado, chiqueado, tenía mamitis, cualquier cosa, cualquier asunto, corría a las faldas de mamá y mamá le resolvía todos los problemas. Pero ahora que no estaba mamá, se iba a enfrentar a una dura vida.
Toda Rabá Yahuwah que consiguió una esposa que le enseñara todo el valor, todo el compromiso. Claramente nos dice en la enseñanza de aneurisma, el video que les comenté de Rabino Natán, ahí nos dice que que su esposa Rivka tenía que cumplir un papel muy importante para hacer de Isaac un hombre, un varón. Tenía que enseñarle todo completamente. Con cuidado, con cariño, le enseñó a ser un hombre a Isaac. Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 9, verso 57 hasta el 62. Dice: aconteció que yendo por el camino, que uno le dijo: Marya, te seguiré a donde quiera que vayas. Habló Yahushua diciendo: las zorras tienen guaridas y las aves de los aires tienen nidos, pero el Ben Adán no tiene dónde recostar su cabeza. Y él, Yahushua HaMashiach, dijo a otro: sígueme. Él le respondió: Marya, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Habló Yahushua diciendo: deje que los muertos entierren a sus muertos. Usted vaya y proclame el reino de Yahuwah. También dijo a otro: te seguiré, Marya, pero déjame que encargue a alguien de mi casa y entonces te seguiré. Habló Yahushua diciendo: ninguno que habiendo puesto su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Yahuwah. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? ¿Por qué acaso no es lo que Yahuwah nos dice, que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Por qué Yahushua no le dijo: adelante, ve, entiérralos y regresa? ¿Por qué le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos? El que no deja padre y madre, hermanos, por causa de mí, no es digno de mí, dice Yahushua HaMashiach. Nosotros tememos detener en qué momento nos llamó Yahuwah, en qué momento nos llamó Yahushua para servirle, para ser servidores. Si nosotros decidimos dejar la familia, como sucedió con Avinu Abraham, toda tu parentela, tu tierra, tus costumbres, tus tradiciones, a irte a vivir a un lugar como Toshab, a una tierra diferente, en donde ahora tus tradiciones se van a convertir en las Moedim de Yahuwah, en donde tu familia ahora se va a convertir el pueblo de Israel, los Ahim israelitas, aquellos que escuchan y obedecen y guardan Torah, en donde ahora tu familia, tu descendencia, se van a convertir en parte de tu pueblo, en parte de tu herencia. Y esto se convierte en unos principios de autoridad. Nosotros vemos aquí este principio de autoridad. ¿Por qué tengo que ir a enterrar a mi padre y a mi madre? Primeramente, Yahuwah es la cabeza de toda la humanidad y de toda la creación. Posteriormente, Él delegó su autoridad a Yahushua HaMashiach, que Él es nuestra autoridad, nuestra cabeza. Después de Yahushua, delega la autoridad al papá o al esposo. Posteriormente, la esposa. Y hasta el último, los hijos. Yahuwah le dice: deja que los muertos, ellos estaban viviendo, pero muertos en Rúa, cuando no quieren saber ni conocer de Yahuwah, lo mejor es no molestarlos, lo mejor es no estarles metiendo ideas, porque en lugar de ayudarles les vamos a perjudicar. Simplemente tenemos que hablar el nombre de Yahuwah, y en su momento Yahuwah va a tomar esa semilla que fue sembrada para producir fruto. ¿Qué es la vida en esta tierra? Vamos a leer algunos pasuk, que esto tiene que confirmarnos a nosotros como pueblo de Israel. Si estos pasuk no crean en nosotros confianza, seguridad, esperanza de que algún día vamos a estar con Yahushua HaMashiach después de entregar nuestra vida, simplemente entonces algo tiene que haber, algún efecto que surja en su vida para que usted pueda reconocer que hay una vida después de la muerte. La vida después de la muerte solamente lo habla el Torah de Yahuwah, no lo habla ningún otro más. Aquellos que guardamos y obedecemos Torah, estamos conscientes que el día que entreguemos nuestro cuerpo,
nosotros vamos a estar en la presencia de Yahuwah. ¿Qué es la vida en la tierra? Primera de Crónicas 29:15. Porque nosotros somos Jerim, extranjeros, y Toshavim, extraños delante de ti, como todos nuestros padres lo fueron. Nuestros días en la tierra son una sombra sin dualidad. Una sombra por cuanto la realidad o el verdadero, nuestra vida está escondida en Yahushua HaMashiach, en el Shamaí. Ahí está metida nuestra vida, no aquí en la tierra. Esto es una sombra, algo pasajero, temporal. Jacob 4:14 o Santiago. No saben lo que será mañana, porque ¿qué es la vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco tiempo y después se desvanece. Esa es la vida que nosotros vivimos en la tierra. Es temporal, es pasajera, es de alguna forma superficial. No es la esencia, ni es la vida perpetua que vamos a vivir aquí en la tierra. Siguiente pregunta. ¿Cómo conseguimos la vida perpetua en esta tierra? Ezequiel capítulo 20, verso 11. Yo les di a ellos mis hukim, estatutos, y les enseñé mis mishpatim, mis juicios, que si un hombre shomer escucha y obedece, él vivirá por medio de ellos. Esta es la vida perpetua que nosotros tenemos que buscar. Obedecer los estatutos, mandamientos, escucharlos y obedecerlos y ponerlos por obra. La vida no se desvanece. Salmo capítulo 1 verso 3, Samar. El árbol plantado junto a corrientes de agua da su fruto en temporada. Sus hojas nunca se marchitan. Todo lo que hace prospera. Samar 92:14. Hasta en la vejez serán vigorosos y serán prosperados para que declaren. Jeremías 17:8. Será como árbol plantado cerca de agua, extiende sus raíces junto al río, no teme cuando viene el calor, ni su follaje es exuberante, no está ansioso en un año de sequía, sino permanece dando fruto. Ezequiel 47:12. En ambas riberas crecerá todo tipo de árboles para alimento, sus hojas no se secarán, ni su fruto faltará. Habrá una fruta diferente cada luna, en Rosh Hodesh, en cada Hodesh, porque el agua fluye del Makom Kadosh, del lugar apartado, así que esta fruta será comestible y las hojas tendrán propiedades curativas. La prueba de fuego. ¿Qué tenemos que pasar? Nosotros tenemos que pasar una prueba de fuego. Todos seremos probados y tenemos que sacar el material del cual estamos hechos. ¿De qué estamos hechos nosotros? Zacarías capítulo 13, verso 9. Esta tercera parte yo la traeré a través del fuego. Los refinaré como es refinada la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos clamarán a mi nombre. Yo diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, Yahuwah es nuestro Eloah. Malaquías capítulo 3, verso 3. Él se sentará probando y purificando la plata. Él purificará a los hijos de Leví, refinándolo como a oro y plata. Ellos ofrecerán a Yahuwah Corbán Sedaká, ofrenda de justicia. Primera de Corintios 3:13. Las obras de cada hombre serán manifiestos, porque la luz del día, del Yom Hadin, del juicio, lo declarará. Pues por el fuego serán revelados, y el fuego probará las obras de cada hombre y revelará de qué clase son o de qué clase estamos hechos. ¿Por qué creer en Yahushua? ¿Por qué nosotros debemos creer en Yahushua? Yohanan 11:25. Yahushua les afirmó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yohanan 14:6. Yahushua les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene a Yahuwah el Padre,
sino es por mí. Segunda de Timoteo 1:10. Pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Yahushua HaMashiach, quien abolió la muerte y ha revelado vida e inmortalidad a través de la Besorá, de las buenas nuevas. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, Yahushua, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Yahuwah, no tiene la vida. Y voy a leer por último unas máximas, así se le llama, del creyente. Máxima del creyente es algo que confirma la palabra de Yahuwah a nuestra vida. O lo tenemos como la palabra correcta de Yahuwah. Filipenses 1:21 en adelante, al 30. Pues para mí vivir es en Yahushua HaMashiach y morir es ganancia. Lo que hablábamos al inicio de esta enseñanza. Pero si vivo en el cuerpo, esto es el fruto continuo de mi labor, entonces lo que deba escoger no lo sé. Pues estoy entre dos deseos, teniendo un anhelo de partir y estar con Yahushua HaMashiach, lo cual es mucho mejor. Sin embargo, permanecer en el cuerpo es más necesario para ustedes. Vean cómo Rabino Shaul nos dice, por causa de ustedes, porque ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que crecer, es necesario que se levante esta generación, se levante este pueblo de Israel aprendiendo a escuchar y obedecer Torah, a convertirse en un Israel que guarda el Torah y las modín de Yahuwah y cumple los mandamientos. Filipenses 1:25. Teniendo esta confianza, yo sé que me quedaré aquí por ahora y continuaré con ustedes para su progreso y regocijo en el creer, para que su Gilá sea más abundante en Yahushua HaMashiach para mí, por mi venida a ustedes otra vez. Solo dejen que su comportamiento sea digno de las Besorá de Yahushua HaMashiach, para que ya sea que los vaya a ver o que esté ausente, pueda escuchar de sus asuntos que se mantienen firmes en Rúa, con una mente sobresaliendo como Ejad por la emuná de la Besorá. En nada estén atemorizados por sus adversarios, de los cuales su conducta personal es una señal de su futura destrucción, pero la conducta de ustedes habla de su salvación de Yahuwah. Pues a ustedes es dado el nombre de Yahushua, no solo creer en él, sino también sufrir por su nombre, por su bien, teniendo las mismas pruebas que vinieron a mí y ahora escuchan que están en mí. Katuja Torah. Esta enseñanza nos deja una apertura a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. Todos estamos propensos a que ese día de la muerte llegue. Nadie se puede librar. Nadie puede decir, yo estoy libre, estoy exento. En algún momento nos va a llegar. ¿Cuál va a ser la condición o cuál va a ser la situación en que nosotros nos tenemos que enfrentar a la muerte? No la sabemos. Como en caso particular de Sara, la matriarca Sara, ella se encontró por causa de su hijo, que le amaba, que lo protegía y decía, ¿cómo van a sacrificar a mi hijo? Quería ir y cuidarlo. Quería ir y quizá hacer a un lado a Avinu Abraham y proteger a su hijo Isaac. Yahuwah no lo permitió, porque veía el corazón de Avinu Abraham, que estaba dispuesto a dónde quería llegar Abraham. Tan grande es su ahabá por Yahuwah, que no escatimó en poner a su hijo en el Mizbeach, en el altar, para sacrificar a su propio hijo. Yahuwah mismo nos muestra, como nos dice la escritura de Yohanan, que de tal manera ama Yahuwah al pueblo de Israel,
que ha dado a su Hijo Yahushua para redimir a ese pueblo, el pueblo de Israel. Porque el único pueblo que puede guardar el Torah completamente, si nosotros revisamos algunas religiones, algunos grupos, el judío solamente guarda el Tanaj, el cristiano solamente guarda el Nuevo Testamento, pero el Am Yisrael, el israelita, tiene que guardar tanto el antiguo o el pacto inicial como el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Todo el Torah de Yahuwah. Lo único que no podemos hacer, por causa de que no hay templo, no hay Beit HaMikdash, no podemos ofrecer sacrificios. Y al no ver un Beit HaMikdash, no hay Kohanim, no hay sacerdotes. Por lo tanto, todo lo que nosotros no podemos hacer por causa del templo, sacrificios y Kohanim, nosotros tenemos que llevarlo en nuestra casa, haciendo las celebraciones, presentándonos como un sacrificio vivo delante de Yahuwah, en olor fragante. Mi persona es el sacrificio que sustituye todos los sacrificios, porque ya están sustituidos todos esos sacrificios de ofrendas en el templo. La persona de Yahushua HaMashiach. Pero ahora me corresponde a mí presentarme como un sacrificio vivo delante de Yahuwah en olor fragante. Toda Rabá Yahuwah, quiero agradecerles por todo este tiempo que ustedes pasaron escuchándome, y créanme que yo también estoy padeciendo, estoy pasando una situación nunca antes vivida, nunca antes experimentada, por la condición que se encuentra actualmente mi mamá. Nunca se ha muerto un familiar mío, nunca he visto un familiar mío cercano a mí en el que yo pueda llorar o estar triste o ver que yo esté. No lo he tenido, pero en algún momento va a suceder. Y cuando suceda, yo tengo que tener la seguridad y tengo que tener la preparación para poder llorarle a mi ser amado, a mi ser querido, guardarle el luto correspondiente para después continuar, porque yo sé que me espera en el Shamaín junto a Abba Yahuwah. Toda Rabá Abba Yahuwah, que nos permitiste escuchar esta enseñanza, y que a través de la Ruach HaKodesh que habla nuestro corazón, abra nuestro entendimiento. Shalom Aleichem, Am Yisrael. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Shalom Aleichem, Am Yisrael.